Saludos amigos, ¿cómo están? Nuevamente con ustedes desde acá de la ciudad de Natania, en el estado de Israel. Como es costumbre, semana tras semana, trayendo a ustedes la parashá semanal. Tenemos para esta semana la parashá que lleva por nombre Vayexé. ¿Ok? Y vamos a estar ubicándonos en el verso 11 del capítulo 28 y esta parashá comprende hasta el verso 3 del capítulo 32. Bien, entonces, continuando con la historia de nuestros patriarcas, habíamos quedado en la semana anterior en la Parashat Toldot, que Jacob Avinu había sido enviado por su padre Isaac con el objetivo de ir a Haram, a la casa de la familia de su madre, el hermano de su madre, Labán, con el objetivo de hallar una esposa. Y recordemos que Ritka había asumido la intención de recomendar esta situación, de tomar esta decisión a Isaac para alejar a Jacob de Esaú, quien estaba dolido por haber usurpado su lugar para la toma de la bendición. Y por consiguiente, Ritka a través de esta estrategia trataría de evitar una situación de confrontación entre los dos hermanos. Bien, vemos entonces que la palabra Vayeset, ok, dice y salió, ok, Jacob salió de Beersheba y marchó a Haram y se topó con el lugar. Si asumimos bien, tenemos que tomar en cuenta que la Torah dice que salió de Beersheba. Ahora, él vivía, para lo menos que fue enviado, en Hebrón. Entonces, la Torah establece que salió en Beersheba para indicarnos que antes de él salir directamente de su casa hacia Harán, él estuvo en Beersheba durante un periodo de aproximadamente 14 años. Ahí estuvo, entre otras cosas, estudiando en la yeshiva, en la casa de estudio de Shen y Eber, según cuentan los Midrashim, y dentro de esta circunstancia de tiempo también estaba pidiendo permiso, esperando que el Eterno le concediera permiso para poder abandonar la tierra santa, la tierra que el Eterno había prometido a Abraham y a Isaac, y que él era el que iba a canalizar, de acuerdo a la mención adquirida, la adquisición a través de su descendencia de esta tierra. Entonces, para Jacob era una situación sumamente importante y necesitaba primero aclarar sus ideas, desarrollar su parte espiritual, fortalecerse, y dentro de esta situación él busca ese albergue dentro de Beersheba, y ahí, según cuenta pues, los Midrashim, él estuvo durante ese periodo de tiempo, hasta que él decidió partir desde Beersheba a Haram. ¿Ok? Es importante notar que en el momento en que él sale de la casa de su padre, según cuentan, Esaú manda a su hijo a que lo asesine, a que lo entre en una emboscada y lo mate. Esto no aparece dentro de la Torá escrita, eso es parte de la tradición, así lo comentan el Midrash. Y dentro de esa situación dice que le causa esta emboscada y Jacob es despojado de todos sus bienes, y con esta circunstancia él convence a su sobrino, es decir, al hijo de Esaú, de que con quitarle sus bienes era más que suficiente, pues un hombre en estado de pobreza es considerado muerto. Y ante esa situación él logra salir de esta emboscada, y es la razón por la cual él llega a Harán en unas circunstancias en donde no contaba con los recursos, como había sido en el caso de cuando fueron a buscar a Ritka como para esposa de Isaac, que había enviado Eleazar. Se recordamos en la parashá anterior, en los parashanos anteriores, en donde se establece que Abraham mandó a su siervo con todos sus bienes en su mano para que consiguiera una esposa para Isaac. En este caso se asume que Jacob también tuvo que haber salido con algunos bienes, porque habiendo toda la experiencia de Jacob mismo, se asumía que él tenía que haber salido dentro de una situación donde tuviera con qué dar la dote para la adquisición de la esposa. Mas, sin embargo, esta parte del Midrash trata de explicar por qué él llega a Harán, como vamos a ver más adelante en los pasajes
que prosiguen a este relato, llega en condiciones en donde no tenía con qué asumir, adquirir su esposa. Bien, dice aquí que se topó con el lugar. ¿Qué lugar? Aquí hace referencia, lógicamente, al monte Moriah, el lugar donde había estado su padre Isaac, colocado como ofrenda de sacrificio en lo que es la quedad de Isaac, a través de su padre y su abuelo, esta situación, y que en el momento en que él, dicen los comentaristas, que en el momento en que él sale de Beersheba hacia Harán, no se dio cuenta del momento en que pasó por ahí, por lo tanto él regresa con el objetivo de ir a ese lugar, con el objetivo, como decíamos, de conseguir permiso de abandonar la tierra, y considera que ese lugar era propicio para elevar su tiempo de oración, y dentro de esa circunstancia pues llega a ese lugar. ¿Ok? Y aunque la Torah no dice aquí qué lugar específicamente, se entiende que el monte de Moriah por aquello que dice en el verso 22, en el capítulo 22, en el verso 4, en el mismo libro de Bereshit, que Abraham miró el lugar desde lejos. Esto es en la parasha que habla de la quedad de Isaac. ¿Ok? Bien, entonces una vez que él llega ahí, pernoctó allí, pues se había puesto el sol, y tomó de las piedras del lugar y las puso sobre su cabecera y se acostó en ese lugar. Esto, lógicamente, dentro de lo que es el aspecto literal del texto, vamos a tratar de enfocarnos ahí, pero lógicamente tiene una enseñanza mucho más profunda dentro de lo que sería esta circunstancia, esta experiencia que vivió nuestro padre Jacob, que viene a enseñarnos todo un proceso de retrospección que viene Jacob a hacer con el objetivo de tratar de conseguir armonía dentro de lo que era el propósito de él en su vida, y por lo tanto toda esta simbología de las piedras, la oscuridad o la puesta del sol y el recostar su cabeza, pues encierra todo un universo de interpretación que no vamos a entrar dentro de este campo. Mas, sin embargo, literalmente en el chat vemos esto, que él de repente se hizo oscuro, y entonces luego colocó unas piedras para colocar su cabeza y se recostó en ese lugar, y ahí soñó, y aquí que una escalera estaba apoyada en la tierra y su punta llegaba hasta los cielos, y aquí que ángeles de Elohim ascendían y descendían por ella, y aquí que el Eterno estaba parado sobre él y dijo: yo soy el Eterno, el Elohim de tu padre Abraham, Elohim de Isaac. La tierra sobre la que yaces a ti te daré, a tu descendencia será y tu descendencia será como el polvo de la tierra, e irrumpirás con fuerza hacia el oeste, hacia el este, hacia el norte, hacia el sur, y en ti se bendecirán todas las familias de la tierra, y en tu descendencia, y aquí que yo estoy contigo, te protegeré en todo camino en el que andes, y haré que regreses a esta tierra, pues no te abandonaré hasta que haga lo que hablé de ti. Bien, entonces aquí la Torá viene a iniciar con este proceso del sueño de la escalera de Jacob, todo un relato que va a ser algo muy común en todo el libro de Bereshit, de Génesis, ver la herramienta del sueño como una forma en cómo el Eterno se revelaba al hombre, ¿sí? No solamente a los patriarcas, en la situación que sucedió después con Yosef Basadik, también en el caso de Faraón y todo ese tipo de relatos que vamos a ver a lo largo del capítulo de Bereshit. La herramienta del sueño toma o cobra una relación o una situación muy importante dentro de esa revelación del Creador con el ser humano, ¿sí? Ahora, en función a lo que hoy es el sueño, nos tiene el sueño en estos tiempos esta característica, esta fuerza, ¿ok? Y bien lo dice la Gemara, basado en el versículo de Taná, donde dice que prácticamente los sueños no son más que el resultado de la inquietud del hombre en su espacio subconsciente, ¿ok? No son más que alusiones que no tienen en la actualidad ningún tipo de significado, ¿ok? Mas, sin embargo, para los tiempos en que vivieron nuestros patriarcas, antes de la entrega de la Torá,
la fe del hombre siempre ha estado, que fue creado, forma parte de las herramientas con que el hombre es dotado para tratar de conocer su rol en la vida y de tratar de ver cómo cada hombre, cada ser humano, cada ser creado encaja dentro de las piezas de este gran rompecabezas que es la creación. Entonces, para el momento en que la Torá no había sido entregada, el hombre, su fe era parte, o es parte, siempre ha sido parte de su esencia. Ahora, ¿cómo se canalizaba esta fe si no había una revelación directa, como en el caso posterior al Sinaí, en donde ya el conocimiento y la revelación viene a apelar al conocimiento, a lo que es el aspecto consciente del hombre, y que desde ese punto de vista el hombre ya desarrolla desde el punto de vista consciente a través de la revelación de la Torá lo que es cómo desarrollar su fe y cómo ubicarse dentro de lo que el Eterno exige al hombre, a la sociedad, para desarrollarse y desarrollar el plan de Dios para con la creación. Ahora, previo a la creación, previo a la experiencia del Sinaí, el hombre distorsionó lo que era lo que era el creador entre su aspecto de fe, diluyó lo que era el aspecto del creador con mezclándolo con lo que es lo creado, y dentro de esas cosas pues logró divagar en su entendimiento y colocó y dio atributos a las cosas creadas por encima del creador, y por lo tanto diluyó su conocimiento del creador. Más sin embargo, los sueños eran la forma para ese entonces en como en el nivel subconsciente el Eterno podía tratar con los hombres que tendrían que tener un propósito específico para cada fin determinado, con el objetivo de manifestarse. Entonces, este sueño de la escalera de Jacob da inicio a este periodo de etapas de sueño, y dentro de esa situación, pues, estos sueños sí tenían una capacidad de importancia, tenía una revelación tenía una situación sumamente fundamental en lo que era interpretarlos de forma debida, con el objetivo de poder ser certeros a la hora de tomar las decisiones de acuerdo a lo que en cada una de estas revelaciones a través de los sueños se hacían. ¿Ok? Bien, entonces vemos que él tuvo este sueño y vio una escalera que estaba apoyada sobre el suelo y que su otro extremo llegaba hasta los cielos. Hay muchas aplicaciones dentro de los mefarshim, los grandes intérpretes de la Torá, sobre este aspecto de la parashá, sobre esta porción de la Torá. ¿Sí? Y todas coinciden de forma lógica, acentuando que para uno representa que el Eterno le estaba mostrando a Jacob por un lado lo que sería el altar, ¿okay? Esta escalera pues vendría a representar la rampa que estaba apoyada una parte en el suelo y la otra parte llegaba sobre el altar, y la forma en que llegaba hasta el cielo pues era a través de los sacrificios, la humerada que hacían a través del sacrificio de todas las ofrendas que se ofrecían en el altar. Otros dicen que hacía representación al Beit Hamikdash. Otras explicaciones nos hablan de que está haciendo referencia a los imperios que estarían a futuro dominando el mundo, y que estarían el pueblo de Israel, o la descendencia de Jacob en este caso, siendo sometidos a través de cada uno de estos imperios. Y en este caso, pues, estos ángeles que subían y bajaban, pues eran estos reyes de estos imperios que subían, el babilónico, el sirio, el griego, el romano. Y dentro de todas estas circunstancias, pues, hay como decía, un sinfín de interpretaciones sumamente valideras para tratar de determinar, y creo que todas son básicamente fehacientes desde el punto de vista, si podemos ver desde el punto de vista cultural, entendiendo que Jacob estaba saliendo hacia las afueras de la tierra de Israel, que se iba a encontrar con una cultura donde sus padres, sus orígenes, es decir, sus abuelos habían llegado desde aquel lugar, se iba a encontrar
con lo que sería la perspectiva de cómo el mundo del Oriente interpretaba las deidades, es decir, la idolatría. Y dentro de esa situación, pues el Eterno le estaba tratando de establecer de que todo lo que podía ver allá, en el momento en que salía de la tierra de Israel, dentro de esas circunstancias, eran circunstancias que por más que el hombre tratara de elevarse a través de ellas, siempre terminaría descendiendo. ¿Ok? Esto es referencia a lo que subían y bajaban, y estas claras representan circunstancias tanto de situaciones idolátricas como templos idolátricos, como aquello del relato de la Torre de Babel y todo esto, en donde lógicamente tienen sus orígenes allá a la tierra donde Jacob se dirigía, y que todas pues coinciden en determinar, como decía, cada una de estas interpretaciones tienen su validez y todas pues calzan dentro de lo que fue el desarrollo histórico a posterior del pueblo de Israel. Bien, entonces vamos a determinarnos acá en el verso 13, dice aquí que el Eterno estaba parado sobre él. Esta figura de estando el Eterno parado sobre él, aquí nos enseña que el Eterno es el que domina el mundo. ¿Ok? Es decir, que Él es el que dirige los caminos del mundo, y en particular a Jacob le estaba enseñando de que la nación que saldría de sus lomos no estaría designada bajo la supervisión de ningún ángel, ¿okay? Sino que sería Akadosh Baruj Hu mismo que estaría dirigiendo el pueblo que nacería de sus lomos, es decir, desde Abraham como padre del pueblo de Israel. ¿Ok? Entonces él establece que él es el Elohim de su padre Abraham y el Elohim de Isaac. Es raro que la Torah establezca que él era el Elohim de Isaac cuando Isaac todavía estaba con vida. Generalmente nuestros sabios comentan que el Eterno no asocia su nombre con un hombre mientras esté en vida, pues mientras esté en vida tiene la capacidad o la potencialidad de perderse, ¿no? de pecar, y por más que sea justo durante un tramo de su vida, eso quiere decir que va a terminar con éxito su vida. Entonces, hasta que no pasa del plano material la vida del hombre, el Eterno no asociaba su nombre con ese hombre. En el caso de Abraham, pues ya había fallecido. En el caso de Isaac, no, pero nuestros sabios nos explican de que la razón por la cual le dice el Elohim de Isaac es porque en las condiciones que estaba Isaac, que se encontraba ciego, ok, pues esa condición le hacía ser considerado como un hombre que tenía muy pocas posibilidades de pecar, porque estando limitado de este órgano tan importante, de este sentido tan importante como es la vista, pues el hombre tiene muy pocas posibilidades de ir a claudicar dentro de lo que ha sido su trayectoria en vida. Por lo tanto, se asocia el nombre del Eterno con el nombre de Ixad Abino, aun cuando en ese momento todavía está en vida. Y le dice que la tierra sobre la cual yaces se la dará a su descendencia. ¿Ok? Y le promete cuidarlo en todos sus caminos, y prácticamente aquí es donde estamos diciendo que consigue Jacob en ese momento considerar que el Eterno le estaba dando permiso a través de este sueño para poder abandonar la tierra santa, la tierra prometida. ¿Ok? El verso 16 dice que Jacob se despertó de su sueño y dijo: verdaderamente el Eterno está en este lugar y yo no lo sabía. Se llenó de temor y dijo: qué temible es este lugar, no es sino la casa de Elohim y esta la puerta del cielo. ¿Ok? Entonces se despierta Jacob y entiende que había tenido un sueño, y lógicamente la sensación que tenía que este sueño era una manifestación de la voluntad divina, y así lo interpretaba. Sin embargo, en su experiencia como profeta, básicamente estaba apenas empezando en esta situación, en esta experiencia, y la expresión que dice más adelante, que si verdaderamente el Eterno lo guarda, entonces para él será Dios para él. Okay, eso lo dice en el versículo más adelante, dice que el Eterno Jacob madrugó muy de mañana, tomó la piedra que había puesto en su cabecera y erigió el pilar y vertió el aceite encima de ella y la llamó el nombre de ese lugar Betel. Sin embargo, Luz era su nombre de esa ciudad al principio. Y entonces aquí hizo un voto diciendo: si Elohim, aquí es el versículo que quería comentar, si Elohim está conmigo
y me protege en este camino por el que ando, y me da pan para comer y ropa para vestir, y yo vuelvo en paz a casa de mi Padre, y el Eterno entonces será Dios para mí. Es decir, que aquí en esta expresión de si que el Eterno cumplía con esos requerimientos que Jacob estaba estableciendo, requerimientos sumamente básicos, aquí no estaba hablando de riquezas ni nada por el estilo, sino solamente pan para comer, ropa para vestir, y si les permitía volver nuevamente a esta tierra, entonces él sería Elohim para él. Es decir, bajo ninguna circunstancia hay que entender que el texto nos quiere sugerir aquí que Jacob desconfiaba que Akadosh Baruj Hu era Elohim, sino lo que nos quiere decir aquí es que si realmente este sueño está algo más allá del nivel de mi imaginación, de mi subconsciente, y es una revelación divina, y lo que he recibido en este sueño es real, entonces, lógicamente, yo estableceré que el Eterno es Elohim para mí. No en función a la creencia de Jacob como hombre, sino en el testimonio de lo que el Eterno haría con Jacob y su repercusión sobre todas las naciones, sobre todas las sociedades que entenderían cómo el Eterno solamente pudo librarlo de unas circunstancias como las que vivió y pudo haberlo traído en bendición como regresó. Entonces, ante esta situación es que él establece esta situación, es su reacción una vez después del sueño, y por eso establece aquí este altar a través del pilar de piedras que habían servido primero como cabecera, y se erigió un altar. Aparentemente, dicen nuestros sabios, el Midrash dice que estas 12 piedras que había colocado sobre para colocar ahí de reposo su cabeza mientras dormía, estas se unificaron y es lo que se estableció ahí como este altar de piedra por el cual huyó aceite, que posteriormente fue el que a través de esta piedra se erigió. Salomón Amele, cuando construyó el primer Beit HaMikdash, colocó ahí y a través de esa piedra edificó o terminó de establecer el altar que se utilizó en el primer templo. ¿Okay? Ahora, bien, pasando a proseguir con nuestro tema, vemos entonces en el verso 21, dice que si yo vuelvo en paz a casa de mi Padre y el Eterno es Dios para mí, es decir, si se darán de cuenta que el Eterno es Dios para mí, y entonces esta piedra que erigí en pilar será la casa de Dios, y todo lo que tú me des, ciertamente enverdaré el diezmo de todo ello para ti. Entonces aquí vemos que se hace un voto. Prácticamente lo que te está diciendo aquí, Jacob Davino, es un voto, es un compromiso delante del Eterno, que de cumplirse lo que estaba estableciéndose, el momento en que él regresara, él apartaría de todo lo que él tuviera el 10% para otorgarlo como diezmo para el Eterno. Capítulo 29. Dice que Jacob alzó sus pies y marchó hacia la tierra de los hijos del oriente. Y miró y aquí un pozo en el campo, y aquí que habían 3 hatos de ovejas yaciendo junto a él. Pues de ese pozo abrevaban los hatos, y la piedra sobre la boca del pozo era grande. Por lo que ahí solían reunirse todos los hatos, los pastores, y hacían rodar la piedra de sobre la boca del pozo, y abreviaban el rebaño, y luego ponían de vuelta la piedra sobre la boca del pozo en su lugar. Este capítulo 29 viene con la introducción de establecer de que una vez Jacob, habiendo sentido tranquilidad, espíritu, habiendo entendido que el Eterno le permitía salir de la tierra prometida, dice que alzó sus pies, es decir, se sintió ligero, se sintió libre de cualquier presión, de cualquier carga, de cualquier temor, y por eso elevó sus pies, es decir, que marchó con ligereza, es decir, en tranquilidad, y llegó a Haram. Aquí se consiguió con un pozo, vemos la descripción del pozo, la descripción porque estaban los rebaños ahí, los hatos ahí, los pastores de estos hatos ahí. El objetivo, como relata acá, es que tenían que reunirse ahí porque esa era la única fuente de agua de ese lugar. Y ahí indaga, en los versos siguientes vemos cómo Jacob indaga
por los hombres que estaban ahí, es decir, los pastores de los rebaños, sobre si conocían a Labán, hijo de Nahor. ¿Ok? Y estos respondieron afirmativamente, lo conocían y le mostraron que ahí venía Rachel, hija de Labán, con su rebaño. ¿Ok? Pues también era pastora de los rebaños de su padre. Estos datos nos hacen entender algunas cosas, entre ellos hay que asumir de que en el caso de Rivka, fungía como pastora del rebaño de Labán, lo que indica que tenía que ser un rebaño pequeño, ¿ok? Y indica las condiciones en que podía estar Labán, ya sea económicamente o mezquinamente. Se podría determinar cómo era Labán, pues era un hombre que no podía pagar, o por lo menos no consideraba pagar un pastor, y exponía a su hija, siendo hembra y pequeña, joven, a una situación de un trabajo sumamente riesgoso. ¿Ok? Y vemos entonces que el relato continúa y Jacob viendo que llegaba Rivka a ese lugar, entonces trata de apresurar a los pastores que estaban ahí para que él pudiera acercarse a la joven y indagar sobre ella. Entonces, ante esta situación, los pastores dijeron que no podían porque estaban esperando el resto de pastores que se reunían, porque la vida era sumamente pesada y no se podía mover hasta que no llegaran todos. Por lo que Jacob entonces dice que tomó y movió la piedra, ¿ok? Y acercó al ganado de Rachel para que pudieran abrevar. Y posteriormente lo hicieron los demás pastores. ¿Okay? Dicen los sabios en el Midrashim de que eso fue uno de los milagros que sucedió, que le sucedieron a Jacob, ¿okay? Cuando llegó a Haram. Primero que con una sola mano pudo mover esta piedra, se requería la capacidad, el conjunto de una serie de hombres para poder lograrlo. Y la otra es de que dicen esos sabios en el Midrash de que a partir de ese momento esa agua, el pozo que estaba en el agua se desbordó hasta aquel punto que durante todos los años que estuvo Jacob en Haram, que fueron 20 años, ahí más nunca se selló esa piedra. ¿Por qué? Porque estaba abundando el agua y el agua empezó a correr de forma abundante, de forma milagrosa, ¿ok? Y que posteriormente se le atribuyó a Jacob que a través de su mérito ese milagro se le había manifestado a él y que lógicamente había traído beneficio a todo a todo el pueblo, a toda la ciudad. Es una de las razones por las cuales llega Labán a entender de que este es un hombre que tenía lógicamente bendición y que empezaba a ver en la experiencia, que vamos a estar tratando más adelante, que todo lo que Jacob hacía era bendecido, por lo que más adelante entenderíamos por qué Labán trató de engañarlo tantas veces con el objetivo de que siempre permaneciera a su lado y de esa forma beneficiarse como se benefició a lo largo de toda la estancia de Jacob en su casa. ¿Ok? Bien, entonces dice que Jacob se acercó a la joven, a Rachel, y corrió hacia ella, la abrazó y la besó. Y lo trajo a su casa. Perdón, aquí salió al encuentro de la joven y la besó. ¿Ok? Dicen nuestros sabios, ¿cómo es posible que nuestro padre, un hombre de tanta peso espiritual, haya tenido la ligereza de besar en forma pública a una joven que acaba de conocer? ¿Okay? Solamente porque le dice yo soy hijo o hermano de tu padre, familia de tu padre, y de esa forma va y le da un beso. Se entiende que esta situación que Jacob asumió fue un beso lógicamente de encuentro familiar. Dicen que personalmente un beso que se lo colocó sobre su cabeza. No dice aquí que la haya besado en el rostro, ¿ok? Pero dice que lloró. ¿Por qué lloró? Muchas interpretaciones dicen por las cuales Jacob lloró, dicen que porque en el momento que
sintió a Rivka, entendía que Rivka iba, iba a perecer, iba a entender que no iban a estar mucho tiempo juntos, ¿okay? De que no iban incluso a ser enterrados juntos. Según los Mefarshim, dice que en el nivel de profecía, Jacob percibió muchas cosas, percibió toda la situación que les esperaba a futuro, de las circunstancias que estarían viviendo sus hijos, es decir, las tribus de Israel, posteriormente el pueblo de Israel. Todas estas circunstancias determinan para justificar por qué Jacob lloraba. ¿Okay? Digo que lloraba porque entendía que pues, el Eterno lo había ayudado hasta allá, había conseguido tener un encuentro con la mujer que probablemente podría llegar a ser su esposa. Ella sale y corre y le dice a su padre lo que había sucedido, y el padre es el que entonces, una vez que apenas escucha lo que Rachel está diciendo, recuerda lo que sucedió con su hermana Rivka cuando había mandado a Abraham a Eliezer por ella para buscar esposa para Isaac. Y enseguida se abrió los intereses de Labán. No dejó que la joven terminara de hacer su relato y salió corriendo. Cuando vio a Abraham, imagino la cara de Labán yendo a Jacob, sin camellos, sin bienes, tal vez con la única muda de ropa que tenían, quién sabe cuántos días en camino, en el aspecto que tendría. Entonces va y lo abraza y lo besa. ¿Okay? Rashi trae aquí, lo abraza para ver si traía alguna joya dentro de su ropa, y lo besa pues tratando de ver si traía alguna piedra preciosa escondida en su cara, ¿okay? Dentro de su boca. ¿Okay? Y al entender que no tenía nada, pues no le quedó más remedio que mandarlo a pasar. Y entonces Labán dijo a Jacob: por ser tú mi hermano, trabajarás para mí gratuitamente. Declararon cuál es tu salario. Y Labán tenía 2 hijas, y el nombre de la mayor era Lea, y el nombre de la menor era Rachel. Y los ojos de Lea eran languidos, pero Rachel era hermosa de forma y bella de aspecto. Y Jacob amaba a Rachel, por lo que dijo: trabajaré para ti 7 años por Rachel, tu hija, la menor. Y Labán dijo: mejor te la dé a ti que a otro varón, quédate conmigo. Ok, entonces una vez que llegan y se consiguen, se encuentran, pasan, Labán lo atiende, y le dice: ok, está bien, somos parientes, entiendo la situación. Jacob le contó, me imagino, todo lo que había estado pasando, cuál era la razón por la cual venía hasta allá. Y entonces, en el momento en que Labán lo confronta con respecto a qué es lo que él busca en su visita, él se lo establece y le dice: bueno, quiero a tu hija Rachel como parte de mi salario, la dote que debo darte, no la tengo conmigo, trabajaré por ella 7 años. Muchos dicen 7 años porque era la edad que le faltaba a la joven para ser mayor de edad. Otros dicen que era una cantidad de tiempo, un espacio de tiempo que le permitiría a Jacob manifestar cuánto valoraba a su esposa. ¿Okay? Lo determinante acá es que Jacob es sumamente específico, entendía, dice Rashi trae que entendía que Labán era un hombre de dudar, de mucho cuidarse. Por lo tanto, Jacob vino, le establece aquí: yo trabajaré por ti 7 años por tu hija, por Rachel, la menor. Es decir, es por tu hija, no me vayas a traer después a Lea o Rachel, no me vayas a traer después a otra mujer del pueblo que se llame Rachel, sino tu hija la menor. Es decir, de esa forma él estaba asumiendo que el interés de él, de lo que él había visto, entre las hijas de Labán, Rachel era la que él consideraba que debería ser su esposa. ¿Ok? Y el consciente, Labán consciente, le dice: te la daré a ti, quédate conmigo. Entonces le dicen: quédate conmigo. Y él dirá que la intención de Labán era aprovecharse de él y hacerlo que trabajara siempre con él a cambio de su hija. Es decir, quedarse con Jacob y aprovecharse de él por siempre. ¿Okay? Así pues, Jacob trabajó por Rachel durante 7 años, pero a él le parecieron pocos días debido al amor que sentía por ella. Es decir, pocos en el aspecto de que
como decíamos, entendía que era un valor, podía haber dicho, trabajó todos 3 años, sin embargo quiso determinar que era algo que el tiempo pues trataría de determinar el peso específico, lo que él consideraba el valor de lo que debería tener una esposa, y él en ese aspecto pues le da ese valor y por eso trabaja durante ese tiempo. Al pasar el tiempo, solicita de Labán que le entregue a su esposa, se hayan cumplido sus días. Muchos dicen que era que se habían cumplido los 7 años, otros dicen que no llegan a cumplir los 7 años, pero considera que ya por la edad que tenía Jacob, él quería ya tener familia, tendría que ser sus lomos, debería salir las 12 tribus. Esto lo había recibido por tradición profética de sus antepasados, tanto de Abraham como de Isaac, y le urgía pues desarrollarse, independizarse. Hasta ese momento pues Jacob vivía en casa de Labán y necesitaba sentirse independiente, necesitaba llegar a tener una tienda propia, su esposa, su familia, llegar de trabajo a su casa, entender que tenía un espacio y de esa forma pues sentirse realizado. A lo que Labán entonces reunió a todos los varones del lugar e hizo un banquete. Pero sucedió que de noche tomó a su hija Lea y se la trajo y se llegó a ella. Y Labán entregó a su sierva Zilpa como sierva para su hija Lea. Entonces aquí vemos que viene el engaño de Labán. Llega y después de haber se comprometido con Jacob, de haberle dado como esposa a Rachel, le trae a su hija Lea. Dentro de esta situación vemos que el alegato que va a traer Labán es que no era visto bien en ese lugar que se casara la hija menor antes que la hija mayor. Sin embargo, para Jacob, él es estimado en ese aspecto y no se da cuenta de que le es cambiada la esposa sino hasta la mañana. Cuando le dan a Lea, a Zilpa como sierva, Zilpa y Bilca eran dos hijas de siervas, pero eran hijas de Labán también, menores que Lea y Rachel, y ellas se las dieron. Zilpa era menor que Bilha. Por lo tanto, si le daban la menor sierva a esta esposa que estaba adquiriendo Jacob, fue para despistar de que como Rachel era la menor, le entregaban a la sierva menor, es decir, a la mujer que daban como sierva para ella, como para ayudarla, pues en este caso sería Zilpa, que era la hija de una concubina, la menor de las hijas entre ella y Zilpa, entre ella y Bilha. Por lo tanto, eso le hacía entender a Jacob que ella era Rachel y por eso le estaban dando a la menor, que era Zilpa. Ahora, lo que sí determinan acá es que una vez que se da cuenta, el Midrash, la traducción nos trae de que la forma en como él no se cae en que es la esposa, que se le habían cambiado a la esposa, era porque, aunque Jacob percibía por los antecedentes, por la fama que tenía Labán de ser un hombre timador, engañoso, de poco confiar, podía entender que esta situación podía habérsele llegado a suceder. Mas, sin embargo, dicen que él había acordado con con Rachel, que Rachel había dicho que a lo mejor el padre no consentía casarla antes que a su hermana mayor. Entonces habían acordado que en el caso de que quisieran engañarlo y darle a su hermana en vez de ella, le iban a dar una clave, un secreto para él entender que ella era realmente Rachel y no otra. Entonces, la forma como logra ella intimarse, o logra Jacob intimarse con ella, entendiendo que era Rachel y no Lea, era porque, según me cuentan aquí, Rashi trae que ella le revela para evitar que sea despreciada delante de los invitados de la ceremonia en forma pública y que Jacob la fuera a repudiar. Entonces ella le revela a Lea esa clave. Por lo tanto, cuando Jacob se intima con ella es porque ella le contestó en lo que ellos habían acordado en la noche en que se intimaron. Bueno, aquí la Torah viene entonces que sale
él le dice a ella, ¿por qué me engañaste? Y los sabios explican de que, bueno, yo te engañé porque, alúdele a Sitra el Midrash, que ella lo engañó porque su padre se lo ordenó. Y de esa forma, él debería entender de que no fue por culpa de ella, sino la responsabilidad era de Labán. Y le dijo, tú no deberías ponerte en esas circunstancias conmigo porque entendemos que tú también engañaste a tu padre porque tu madre te lo pidió. Entonces estamos actuando dentro del mismo principio. Por lo tanto, deberías de entender que no está esto bajo mi responsabilidad. A lo que viene Jacob y entonces confronta a Labán. Y Labán lo que le dice, tranquilízate, lo que no está bien es que esto se acostumbra a decir en este lugar. Según las leyes de este lugar, aquí no se procede así, se casa la mayor antes que la menor, cumple la semana de esta, es decir, la semana del banquete, de la celebración de la boda, y apenas termine esa semana te entrego a Rachel, pero eso sí, me trabajarás 7 años más por ella. A lo que Jacob no le quedó más remedio que aceptar. Y entonces engañado, esta vez timado por segunda vez aquí con Labán, y esto viene en función a lo que había generado Jacob. Entendemos que como estábamos al nacimiento de Lea, era la razón por la cual ella se acusó ante él, era la razón por la cual estaba sucediendo esta situación a Jacob. Así es como él engañó, era víctima de engaño. Y entonces se le entregó a Rachel, concluida la semana de Lea, y se comprometió a trabajar 7 años más con Labán. Viene entonces aquí a relatar el verso 31, cuando viene entonces el Eterno a bendecir la unión del matrimonio de Lea con Jacob y entonces hace que conceda hijos. Y aquí viene el surgimiento de las 12 tribus. Estos versículos que vienen adelante vienen a estar hablando sobre lo que sería el surgimiento de cada una de las tribus. El Eterno vio que Lea era desamada, por lo que abrió su matriz, pero Rachel era estéril. Y Lea concibió y dio a luz un hijo, a que llamó Reuben. ¿Por qué le llamó Reuben? Porque Reu de ver y Ben, hijo. Vean, hijo. Es decir, el Eterno vio la situación de Lea, que estaba siendo desamada, es decir, en el momento que ya Jacob tenía sus 2 esposas, él tenía preferencia por Rachel y digamos que de alguna otra forma no atendía o no asumía las responsabilidades que debería tener con Lea, y Lea se dolía de esa situación, por lo cual ella concibe. Y viene a establecer aquí que Rachel era estéril. Según nuestros sabios dicen que también en el caso de Lea era así. Sin embargo, en el caso de Lea, ella no demoró mucho para concebir en función de su aflicción. Entonces, después dice el verso 33, consiguió de nuevo y dio al otro hijo y dijo, porque el Eterno ha escuchado que yo soy desamada y me ha dado también a este. Y llamó su nombre Simón, porque Simón viene de la raíz de Shomea, de escuchar. La situación para Lea aparentemente no cambiaba, seguía siendo preferida Rachel por parte de Jacob, y con Lea me imagino que solamente la atendía desde el punto de vista de su obligación. Recordemos que dentro de los establecimientos del nombre según la Torá para con su esposa, el hombre debe proveer sustento, debe proveer abrigo y debe proveer alegría a la esposa. Y cuando se habla de alegría se refiere a atenderla en su situación íntima, es decir, en el aspecto íntimo de pareja. Entonces esas son cosas que no puede la mujer ser desatendida. Y me imagino que Jacob vino, lógicamente, lo asumía, el hombre justo, mas sin embargo, pues se observaba la preferencia de él hacia Lea. De hecho, ellas tenían tiendas por separados y él generalmente dormía, era en la tienda de Rachel. Y concibió de nuevo y dio a luz un hijo y dijo, esta vez mi marido se unirá a mí, puesto que le he dado a luz 3 hijos.
por eso llamó su nombre Leví, ¿ok? Pues dijo, mi marido se unirá a mí, pues ella entendía, según lo que le había revelado Jacob, que de él deberían de salir 12 hijos. Entonces, el hecho de que ella tuviera 3 hijos, ella asumía de que dentro de esta situación, por situación profética, entendía que él tendría que tener también como mujeres a sus concubinas y por lo tanto, si eran 4 mujeres, cada una debería aportar una cuota de 3 hijos. Y de esta forma, pues ella entendía que ya estaba cumpliendo con esa situación antes que todas ellas y por lo tanto consideraba que esto apegaría a Jacob de ella. ¿Okay? Y volvió a concebir nuevamente y dio a luz un hijo y dijo, esta vez agradeceré al Eterno. Por eso llamó su nombre Yehuda, ¿okay? De agradecer. Entonces, de Adad es la forma de establecer agradecimiento y por eso le otorgó el nombre de Yehuda. Lógicamente, los nombres le otorgó ella, más sin embargo, los nombres que venían dados por inspiración divina, ¿sí? Cada uno de estos nombres vendrían a determinar una función profética a futuro de lo que sería el desarrollo de cada una de las tribus a posterior, a lo largo de la historia. Llegamos al capítulo 30. Y entonces viendo a Rahel que no daba hijos a Jacob, Rahel envidió a su hermana y dijo a Jacob, dame hijos, pues si no, muerta soy. Pero se encendió la ira de Jacob contra Rahel y le dijo, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios para que retuvo de ti el fruto de tu vientre? Y ella dijo, he aquí mi sierva virgen, llégate a ella, ella dará a luz sobre mis rodillas para que también yo me construya de ella. Okay, entonces vemos que en el capítulo 30, Rahel, dice que Rahel envidió a su hermana. Okay, la envidia no es un sentimiento del cual se le pueda nadie estar, digamos, orgulloso de experimentarlo. Sin embargo, cuando se habla de una envidia desde el punto de vista de que las acciones o las conductas de una persona generan sobre esa persona bendición, entonces, de ese punto de vista, el hombre tiene permitido tomar esto como motivación y ser de esa experiencia una fuente, tomar de esa experiencia una fuente de desafío, con el objetivo de tratar de elevarse hacia la misma situación, por lo menos. Cuando un hombre llega y ve a un hombre que se destaca en el estudio de la Torá, se destaca en el estudio de la Gemara, se destaca en el estudio del Zohar, y esto le permite sentir inquietud con el objetivo de tratar de también querer llegar a esos niveles. De ese punto de vista, se está hablando aquí de la envidia. Es decir, ¿qué tan justa es mi hermana Lea, que ha tenido ya 4 hijos? ¿Y cómo estaré yo, en qué condiciones estaré yo, que a mí se me ha negado el hecho de ser madre? ¿Okay? Desde ese punto de vista hay que entender esa palabra de envidia que surgió en ese sentimiento de Rahel al ver la situación de su hermana, comparándose ella con su hermana. Entonces ella dice, dame hijos, pues si no, muerta soy. Ella había entendido que también Jacob había llegado por la intercesión, por la bendición que había hecho sus padres para que él llegara. Y llegó con su hermano Esaú, pero un gemelo, recuerden. Entonces ella, entendiendo eso, dijo, dame hijos, pues si no, muerta soy. Entonces, cuando se enciende la ira de Jacob para decir, ¿acaso yo soy el que ha privado de ti el hecho de que tú seas madre? Eso es una situación que solamente puede tratar de Akadosh Baruj Hu. ¿Okay? Dentro de esta situación, ella le dijo que le estaba dando a entender que lo que tenía era que orar. Ora por mí, porque si yo no me realizo como madre, estoy como muerta. Porque dentro del aspecto de la sociedad, una mujer que no tenía hijos, o una persona que no tenía hijos, era considerada muerta. ¿Ok? ¿Quiénes son considerados muertas aún estando en vida? Según la Torá dice, las personas son ciegas, son considerados muertos. Las personas que son sumamente pobres son considerados muertos. Las personas que no tienen hijos son considerados muertos, y dentro de ese aspecto, pues es el rol que, o la interpretación, o el aspecto como ella se ve,
Rachel se ve así como muerta, pues desde el punto de vista de, de la maternidad, ella no se sentía realizada. Sin embargo, Jacob le dice no, porque hijos no solamente son los descendientes del ser humano, sino sus acciones. Son también considerados hijos. Las acciones de una persona que no tenga hijos y hace buenas acciones, esas acciones le dan el mérito, se le suma como mérito de haber tenido hijos. Entonces, en esas circunstancias es que ella le dice, bueno, si es así, entonces acércate a mi sierva Bilha. Es decir, si tenía que ser una mujer que hace actos justos y que por lo tanto no debo sentirme deprimida y considerarme como muerta, entonces escúchame, acércate a Bilha, llégate a ella y ella dará luz sobre mi rodilla para que también yo me construya de ella. ¿Por qué ella apela esto? Era una costumbre. También entendía que Jacob conocía la situación, como también Sara y Manu, abuela de Jacob, había permitido que Abraham tomara a su sierva, a Agar, para que también diera a luz y que ella se pudiera construir a través de su sierva. ¿Por qué? Porque las siervos, a pesar de que eran hermanas, eran hijas del mismo padre, pero lógicamente de distintas madres. Tanto Lea como Rachel eran de una misma madre, esposa de Labán, que había fallecido al momento en que este relato se da, y tanto Bilha como Silpa eran también hijas de Labán, pero con una concubina, y por ser hija de concubina, el estatus social es de concubina, se origina una concubina, el estatus social de las hijas serían entonces de sierva. Cuando se otorga la sierva o el dueño tiene un siervo, es su pertenencia, es su propiedad, es un bien. Entonces, por lo tanto, todo lo que ese siervo adquiera, bienes, digamos, el beneficio por algún trabajo, o en este caso los hijos incluso, vendrían a ser parte o propiedad del mismo dueño. Entonces, teniendo ella, su sierva, un hijo, pues ese hijo sería considerado de ella. Y así fue, y entregó su sierva a Bilha como esposa, y Jacob se llegó a ella. Y Bilha concibió y dio un hijo a Jacob. Y entonces dijo, Elohim me ha juzgado, y también ha escuchado mi voz, y me ha dado un hijo. Por eso llamó su nombre Dan. Y después volvió a concebir un segundo hijo para Jacob, Bilha. Y dijo, con obstinación porfía a Elohim para ser como mi hermana. Y también pude. Y llamó su nombre Naftalí. Naftalí viene de la posición que viene de la palabra Paal, de tefilá. Entonces, del verbo Paal viene la expresión de clamar, de orar. Entonces, Naftalí. Esa es una de las interpretaciones del nombre. Dan viene de justicia, de juzgar. Viendo lo que había hecho Rachel, Lea vio lo que había hecho Rachel, y entonces también tomó a Silpa y trasladó a Jacob como esposa. Y entonces Jacob se llegó a ella y tuvo hijos. El nombre del primero fue Gad, llamó su nombre Gad, porque llegó la aventura, o sea, la suerte, llegó la dicha, la alegría. Se le puso por nombre Gad. Y Silpa, la sierva de Lea, dio a luz un segundo hijo a Jacob, y entonces Lea dio para mí dicha. Gad, con suerte, y dicha, es el nombre de Asher, ese es el segundo hijo que da Silpa. Ahí, entonces, para ese momento, Jacob tenía ya 8 hijos, 4 que había dado a luz Lea, 2 que había dado a luz Silpa, y 2 que había dado a luz Bilha. Y Rubén salió en los días de la siega del trigo y se halló jazmines en el campo y los trajo a su madre, Lea. Y entonces Rachel dijo a Lea, te ruego que me dé los jazmines de tu hijo. Y ella le dijo, se te hace poco haber tomado a mi marido y ahora también quieres tomar los jazmines de mi hijo. Y entonces Rachel dijo, por eso él se acostará contigo esta noche a cambio de los jazmines de tu hijo. Muchos dicen, consideran de que no entienden por qué sucede este relato acá, pero lógicamente este relato está tocado en la Torah porque viene a enseñar lógicamente aspectos sumamente importantes con respecto a los valores que se manejaban en la casa de Jacob Avinu, la situación, cómo se manejaban los hijos, cómo el respeto hacia los padres, toda esta situación. Y vemos entonces que la intención
el interés de Rachel sobre estos jazmines, como lo traduce aquí la Torah, como la palabra jazmines, era porque supuestamente ese tipo de jazmín tenían un tipo de propiedad que podía hacer que las mujeres pudieran tratarse las situaciones de esterilidad. ¿Ok? Y entonces tenía interés en tratar de tomar estos jazmines con el objetivo de procurar hacerse algún tratamiento con el objetivo de poder ser madre. ¿Ok? Eso es lo que trae Rashi aquí dentro de esta situación. Y ante esta situación del reclamo de Lea por el interés de Rachel de estos jazmines, ella le intercambia, o sea, le alquila a Jacob, aparentemente para esa semana o esta noche, le tocaba a Jacob dormir en la tienda de Rachel, sin embargo, ella dice que por esos jazmines, ella le permitiría que Jacob fuera a dormir a la tienda de ella. ¿Okay? Y como consecuencia de esta situación, ¿okay? El Eterno bendice nuevamente a Lea y a través de esto posteriormente Lea concibió otros hijos, ¿okay? 2 veces, 2 oportunidades más, y Lea concibió un hijo para Jacob. Dios me ha dado recompensa por haber entregado mi sierva a mi marido, y llamó su nombre Isahar, de recompensa. ¿Okay? Y Lea concibió de nuevo y dio a luz 6º hijo de Jacob. Y Lea dijo: me he otorgado una buena porción, esta vez mi marido morará conmigo, pues ha dado a luz 6 hijos, y llamó su nombre Zebulún. Y después de eso dio a luz una hija y llamó su nombre Dina. Muchos dicen que Dina nació morocha, con Zebulún. Otros dicen que no, fue un embarazo aparte. Pero Elohim recorrió a Rachel y escuchó su ruego y abrió su matriz, y ella concibió a Dios un hijo y puso su nombre Yosef, pues ya determinó que había quitado el oprobio, el Eterno había quitado el oprobio de ella. ¿Okay? Y Yosef también viene a decir que añadiría, y él tenía que venir 12 hijos, y como Yosef debería ser el 11º, entonces ella al otorgar el nombre de Yosef estaba asumiendo en su mente de que el hijo que faltaba para las 12 tribus, conforme había sido la tradición por revelación de parte de Abraham y de Isaac para Jacob, entonces traería esta situación. Bien, entonces para tratar de no alargar mucho, bien más adelante la Torá viene y establece que Jacob quiere irse, mas sin embargo Labán lo vuelve a convencer, vuelve a hacer un trato con él, que no era bueno que él se fuera sin nada, era la excusa de Jacob, que era hora de irse, que él quería trabajar por sí mismo, que estaba ya de trabajar solamente para él, todo lo que había enriquecido Labán era causa de la bendición que tenía Jacob, y entonces coinciden en que le den un sueldo, que le establezca su precio, y él trabajaría y Jacob le pagaría por eso. El relato viene que se establece cierto tipo de características de ganado, tanto de las ovejas como de las cabras, y vemos todo este relato que viene a establecer de cómo Jacob empieza a ser bendecido por el Eterno, y la envidia de Labán hace que le cambie, dice, por más de 10 veces le cambió la forma en cómo debería ser considerado su sueldo. Su sueldo era a nivel de ciertos animales que daba la cría de ganado, y cada vez que se establecía un convenio conforme se le daba la paga a Jacob, el Eterno hace que todas las crías salieran de esas características, y así el Eterno hizo enriquecer grandemente a nuestro Padre, ¿sí? a Jacob vino, y hasta esta situación empezó a sentirse un ambiente extraño entre la familia de Labán, sus hijos, que habían incluso tenido hijos ahora. La bendición era tan grande que incluso Labán había podido tener hijos varones, no había tenido sino solamente hembras, y había enriquecido mucho. Sin embargo, al ver que la abundancia en Jacob era superior, los hijos empezaron a ver con malas caras a Jacob, empezaron a hablar mal de Jacob, y Labán empezó a verlo con malos ojos, por lo que entonces Jacob asume que era el momento de regresar. Ya tenía tiempo meditándolo, estuvo así como pidió permiso para salir de la tierra de Israel, estaba también pidiendo permiso para ahora regresar a la tierra de Israel, esperando que el Eterno le diera su bendición. Y entonces donde él, cuando lo ve claro, asume que era el momento de hablar con sus esposas, y entonces hablando con ellas establece dejar a Labán y regresar a la tierra de Canaán, por lo que sus esposas aceptaron
entendiendo que su padre pues era un timador, que nunca iba a permitir realmente de que Labán pues fuera un hombre completamente libre y fuera próspero, y mientras lo tuviera ahí pues siempre lo iba a estar utilizando. Así que ellas partieron, aprovecharon que Labán habían salido a trasquilar sus ovejas. El campamento de Labán y de Jacob estaba a tres días de camino, más el tiempo que ellos tomaron en trasquilar las ovejas. Cuando Labán emprendió su viaje de retorno a la tierra de Israel, le tomó casi 7 días de ventaja a Labán. Cuando Labán regresa, que se da cuenta, dicen nuestros sabios que se dieron cuenta los pastores de Labán, porque fueron a brevar el ganado y no había agua. El agua se había extinguido, el pozo se había secado y ahora no había cómo alimentar o abrevar al ganado de forma tan fácil como se hacía, por lo que se alegaba que entonces, una vez que había partido Abraham, entonces la bendición de ese lugar también había partido con él. ¿Sí? Y viene Abraham, comete una comitiva con sus hijos, su familia, establece, los persiguen, le dan alcance y vienen a relatarse toda esta situación en donde se reclama sobre unos ídolos que había robado, sustraído Rachel sin que Jacob supiera de la casa de Labán, ¿ok? Y Labán llega incómodo reclamándole por qué se había ido así, que se había llevado a sus mujeres, a sus nietos, que cuidara a sus hijos, que se había incluso ganado, que todo lo que él tenía, Jacob no tenía nada, que eso todo le pertenecía a él, pero sin embargo le hizo entender que el Eterno le había aparecido en sueño a Labán y que le había advertido de que no hablara nada en contra de Jacob, ni bien ni mal. Es decir, que le advirtió el Eterno de que si él se atrevía solamente a hablar en contra de Jacob o hablarle a Jacob, el Eterno entonces le haría pagar por esa situación. Pero entonces él reclamaba pues las formas y los modos como lo hizo Jacob. Jacob alegaba que si no, no lo hubiese dejado nunca ir. Pero lo que más le incomodó a Jacob fue el que lo acusaran de que habían robado sus ídolos. Lo molestó porque, por una parte, su honestidad, por otra parte, entendiendo que él era un hombre monoteísta, que no creía en este tipo de ídolos. Mas, sin embargo, Jacob desconocía la situación de Rachel. Y bueno, Jacob dice que cualquiera que haya tomado sus ídolos de su casa, esa persona lógicamente moriría. Esa palabra estaría posteriormente haciendo ese efecto en la parashá posterior, cuando vemos que Rachel fallece en el camino cuando da a luz a su hijo posterior. Bien, mis amados, el tiempo se nos escapa, nos concluye, no pudimos agregar más profundidad sobre estos temas, pero bueno, estamos esperando que esto les sirva de motivación. Sigan indagando, que tengan un Shabbat Shalom y les esperamos la próxima semana.